lo que Pablo les comenta a los apóstoles en Jerusalén sobre qué buenas noticias estaba él predicando y cómo ellos lo aceptan, y entonces deciden que él vaya entonces a los judíos que están fuera de Israel, y que ellos iban a ir a predicar dentro de la nación de Israel. Entonces por eso fue que ese evangelio de la incircuncisión que está en este libro de Gálatas capítulo 2, voy a recoger acá algo que se me cayó. Ese evangelio que está en este libro de Gálatas capítulo 2 se refiere, dice así, se refiere en el versículo 9, dice lo siguiente. Leamos lo que dice acá, en el versículo 9 dice: Santiago, Pedro y Juan, los que tenían reputación para ser pilares, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de aceptación cuando reconocieron la gracia que se me había dado a mí. Ellos estuvieron de acuerdo que nosotros deberíamos ir, dice acá, deberíamos ir a los gentiles, y que ellos deberían ir a los judíos, o sea, ellos deberían ir a las naciones. Pero entendamos que Pablo, cuando en Jerusalén lo enviaron a las naciones, Pablo no era que predicara el misterio que estamos leyendo en Efesios 3, sino que vimos en el mismo libro de Hechos, capítulo 28, que Pablo lo que estaba predicando era, le estaba ofreciendo el reino a los mismos judíos que fueron a su casa en Roma, donde estaba albergado, y que él les estaba ofreciendo el reino y ofreciéndoles que creyendo ellos en Jesucristo, en nuestro Señor, entonces ellos iban a poder recibir ese reino prometido. Entonces ese era el ministerio que tenía el apóstol Pablo durante el periodo de los Hechos. Dice acá que él debería ir a las naciones, y que estoy en el verso 9, y que ellos irían a los judíos. Bueno, y hay otro bueno, yo estaba buscando otro verso que estaba acá mismo. Así, veamos en el versículo 6, en este mismo capítulo 2, del versículo 6, hay algo interesante para comprender sobre la predicación que Pablo hacía en el libro de los Hechos, o digo, en el periodo del libro que comprende el libro de los Hechos. Y entonces quiero retomar ese verso, ya lo voy a retomar, que está en el capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, es el mismo que tenía, lo de haber señalado. Entonces dice así, en el número 6, en cuanto a los que parecían ser importantes, está hablando de cuando llegó pues a Jerusalén. Él venía con Bernabé. Quien quiera que fuera, no hace diferencia a mí. Dios no juzga por apariencia externa. Estos hombres no me añadieron nada a mi mensaje. Muy interesante. Al contrario, en el verso 7, ellos vieron que yo había sido dado la tarea de predicar el evangelio a las naciones. Ese es el verso 7. Ese evangelio que Pablo predicaba era el evangelio del reino. Así como Pedro se le había dado la tarea de predicar el evangelio a los judíos. Dice acá el 8, porque Dios, que estaba trabajando en el ministerio de Pedro,
como un apóstol de los judíos, también estaba trabajando en mi ministerio como un apóstol a las naciones. Entonces aquí deberíamos entender, termina acá el versículo 8, debemos entender acá que si al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo le está ofreciendo el reino a los judíos que están en Roma, y esto antes de que Dios le declare un enseguecimiento total a la nación, porque ellos no lo querían aceptar o no lo aceptaron. Entonces podemos entender que siendo este capítulo 28 del libro de los Hechos el capítulo final, entonces debemos comprender entonces acá que no estaba aquí Pedro predicando la dispensación de la gracia de Dios a las naciones todavía, sino que esto fue algo posterior, porque y cuando el apóstol Pablo en este versículo, en este capítulo 2 de Gálatas, habla del evangelio que él predicaba en las naciones, debemos entender, de acuerdo a los viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo, debemos comprender que Pablo no predicó este evangelio del reino concretamente dentro de la nación de Israel, sino que más que todo él salió de la nación en viaje misionero a diferentes partes de Asia Menor y de Europa, y él ahí siempre visitaba las sinagogas, incluso hasta llegar claro que ya Roma llegó, ya estaba detenido, ya era prisionero, pero de todas maneras él mismo llamó a los judíos para que lo visitaran en la casa donde se encontraba, y para allí predicarles el evangelio que era el evangelio del reino. Entonces más o menos yo lo que estoy tratando es de establecer ciertas diferencias entre en este caso el ministerio que el apóstol Pablo tenía en el periodo del libro de los Hechos, y cómo podríamos hacer así. Poniendo acá rápidamente para ubicarnos el libro Génesis, el Éxodo, Jeremías, Malaquías, los evangelios, el libro de los Hechos, que incluso debía haber hecho más grande. Pongamos este libro de los Hechos un poquito más grande la letra. No, sigue el libro de los Hechos, pongámoslo así, que yo quiero explicar algo. Entonces tenemos que en el libro de los Hechos todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, predican el evangelio del reino en el libro de los Hechos. Y la mayoría de las epístolas tienen que ver con este evangelio del reino. Están las epístolas de los apóstoles Santiago, Juan, Judas, Pedro, que son dirigidas, como dice las citas que acabo de leer del libro de Gálatas, son dirigidas a la nación, ofreciéndole el evangelio del reino, porque como habíamos visto en los evangelios se ofrece el reino, y en el libro de los Hechos se hace una segunda ofrecimiento del reino. Lo que ocurre es que al final del libro de los Hechos, como yo había colocado en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en la parte final, pongamos desde el 25 al 28. Dios produce un enseguecimiento sobre la nación, y entonces ya después, cuando vemos los libros que escribe el apóstol Pablo, como son el libro de Efesios,
Eh, ya eso es después, ¿cierto? El libro de Efesios. Y pongamos al menos, pongamos tres: Efesios, Colosenses y Filipenses. Por el momento pongamos estas tres, que son doctrinales de Pablo, donde él dirige estos libros en su ministerio a las naciones. Más adelante me gustaría que analizáramos estos libros para, para ver cómo la doctrina de Pablo y lo que hablan estos libros se basan en esa revelación que hace Dios al apóstol Pablo, que es posterior al enseguecimiento de la nación de Israel y que tiene relación también con el hecho histórico de la destrucción del templo de Jerusalén, hecha por los romanos. Y entonces donde podemos establecer cómo después de que Dios produce ese enseguecimiento que tiene que ver con el rechazo que la nación hace del Evangelio, entonces Dios en este punto, más concretamente en el verso 28, él manda, a través del apóstol Pablo, declara que la salvación es enviada a los gentiles.